Por atento que la producción y el canal han decidido en los próximos 50 minutos, una hora, dada la gravedad del tema que la misma OMS denomina como cerca de una pandemia o quizá una pandemia, con alguna precaución todavía, contarles con tranquilidad lo que pasa alrededor del mundo. Usted probablemente es este mapa, le contamos bien, está llegando o de trabajar no, porque es carnaval, quizá pasó el día afuera, quizá no estuvo viendo la tele, quizá venga de afuera, se va a encontrar con el resumen del cuidado de su propia salud y de la nuestra. Trate de prestar atención, concéntrese, no es un programa de televisión habitual que corre de un lado para otro, aunque así lo hacemos, sino es un programa que quiere tener algún sentido de responsabilidad y informarle a ustedes. El tema, al decirle a los médicos que están aquí, de cualquiera de los que son profesionales, está gravísimo. La OMS dice cerca de una pandemia, quiere decir que esto es una enfermedad mundial que está llegando y ya tenemos los datos, casi a todas partes del mundo, cerca, ya cerca de Argentina, por Chile y Brasil, lo vamos a contar. Están los muchachos, está Edu, están los médicos, veterinarios y todo lo que hay aquí para contarle los últimos casos. Hola Edu, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos por orden. Lo último que tenemos cerca de Argentina, digamos, un caso de coronavirus, ¿dónde es? Bueno, lo primero que salió fue en Chile. Hay más de 2 centenares de personas que están en vigilancia porque vinieron de lugares bastante complicados. Ahí no hay temas confirmados. Todavía no hay temas confirmados, pero sí salieron 2 grandes alertas ahora, ¿no? La primera, obviamente, tiene que ver con Brasil. Es un ciudadano de 61 años, viene del norte de Italia, del sector de Lombardía, es decir, que viene de contacto directo en Brasil. ¿Cuántos casos tendría Brasil? Bueno, Brasil recién ahora sería el primer caso confirmado que tiene. Yo tengo Patricio Navarra, que es un colega nuestro de Sao Paulo, muy interesante, muy interesante. Ahí dice acá, ¿qué dice fuera de Sao Paulo? Lo que agregan, otro elemento más que te voy a agregar de Brasil. Ya voy, se le hizo la primera prueba. La primera prueba dio positivo. Habitualmente se hacen 2 pruebas, están esperando una segunda, pero por ahora es un caso confirmado. Y de las últimas horas, lo que también recrudeció, hasta ayer era Italia, el gran tema. Ahí el paciente vino de Italia. Claro, venía del norte de Italia y Lombardía, exactamente. El foco más importante. Hagamos un panorama para la gente que se sienta ahora. Tenemos cerca a Chile con casos dudosos. Sí. Muy bien, tenemos a Brasil con un caso que estaría confirmado. Hasta ahora estaría confirmado. Tenemos la base de Italia con los vuelos que llegaron hoy. Tenemos Italia está dividida en 2, tenemos norte y sur. Tenemos España, que ahora tenía Barcelona, tenía Valencia, tiene a Madrid. Tenemos Estados Unidos, que todavía no tiene un caso confirmado, pero avisándole los dirigentes políticos y sanitarios a la gente, cuidado, prevalecer, que esto es una pandemia. Sí, te agrego a Estados Unidos, 53 casos, 36 están como aparte porque eran del crucero, pero después tiene 17 propios. Tenés Austria, Croacia, Suiza, Japón, Filipinas, Israel, 2 casos. Vietnam, Corea del Sur. Francia. Corea del Sur es grave, es muy grave. Déjame ir a Patrick, ¿qué falta del mundo? ¿Faltamos nosotros, gracias a Dios, todavía no hay? A ver, hasta ahora, con el caso brasileño, se rompe esto de que en Latinoamérica no había casos confirmados. Es decir, Brasil pasaría a ser el primer caso confirmado de coronavirus en todo el continente. Realmente confirmado, por lo menos en la parte latinoamericana. Bien. Después tenemos 53 casos norteamericanos. En Argentina y canadienses. En Argentina hay gente en cuarentena, que son los médicos que hablamos ayer. Exactamente. Pero que no tienen, no están infectados por ahora. Pero todo eso indica que estamos ahí cuidándonos, agarrándonos con un alambre. La preocupación, Mauro, es el salto. El enorme salto de cantidad de casos en 24 horas. El salto lo dio España, lo dio Corea del Sur. España, Barcelona, Madrid, Claro, porque pasó el sector continental. Hasta ahora estaba en la parte de Palma de Mallorca y demás. Pasó Barcelona y ahora Madrid. Bueno, esta es la idea general. La vamos a prolijar un poquito para que no crean que está todo el mundo ordenándonos, somos unos santos. Tenemos miedo. Que si el mundo está rodeado de esta manera con un caso concreto, tenemos miedo. ¿Por qué no llegaría acá? Quizá alguno de los médicos veterinarios que están aquí de primera línea puede explicar por qué no llegará o no llegaría. No se puede afirmar nada. Es una pandemia que hay seguro. Patricio, ¿cómo estás? Soy Mauro Viale, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pablo. Sí, la verdad es que en estos momentos el Ministerio de Salud ha informado que investiga un caso de sospechoso de coronavirus. Sería el primer caso que se registra ya efectivamente acá en Brasil, ya que se han estudiado aproximadamente 140 otros casos. ¿En qué lugar? Los cuales fueron descartados. ¿Sí? ¿En qué lugar está ese caso?
Bueno, es un hombre de 61 años que vive en San Paulo y está San en estos Pablo. momentos internado aquí en el hospital Albert Einstein. Él estuvo en Italia, en la región de Lombardía, en el norte del país, entre el día 9 y 21 de febrero. El hombre viajaba solo a negocios y comenzó a sentir las señales y síntomas de lo que podría ser coronavirus, que es fiebre, una tos seca, dolor de garganta y, bueno, algunos problemas En ese orden, de la nariz. en ese orden, fiebre primero, tos seca, ¿está bien el orden? Síganme los médicos. Sí, sí. Entonces, fiebre primero. Sí. ¿Sabés cuánta fiebre? 38, 39 sería normal. Y No, digo no, yo, un poco más, llegaba hasta 40. llegaba a hasta 40. no sé, O sea, fiebre llegaba intensa. a 40. Después tenés tos Exacto. seca, que es, Vale. perdón, la onomatopeya que así, muy seca, que no es un resfrío. La tos seca, ¿cuál es? Estoy preguntando a los Exacto. médicos. No, digamos, tos seca es porque... Todo esto no- es importante que lo vea el Claro, señor de la casa. pero digo, tos seca es porque no es productiva justamente porque no tiene flemas en ese caso. Por eso. Va a haber que darle medicamentos para que la tos se Pero haga tos productiva, seca. pero es un síntoma. nada más. No, está bien. Tos seca no es esa tos que es muy escandalosa, que estás tosiendo. Puede ser escandalosa. Puede ser, entonces no digo nada. Se llama tos seca de cualquier manera. Sí. Perfecto, pues la quedamos. El tercero, Patricio, ¿cuál es? El elemento que decís, Dolor de garganta, dolor intenso de garganta. intenso. Quiere decir que a mí me duele escalante la garganta, yo lo 20 horas por día, pero uno siente que le pica, que le arde, esas cosas normales. Así, o más fuerte todavía. Va a haber- Dolor de garganta. No, es más fuerte, según decían los médicos, acá que era un dolor intenso, existió bastante dolor. Entonces estamos sacando conclusiones, que los síntomas son fuertes. Claro, aparte es imposible que un paciente pueda terminarlo como tal, como paciente. Para eso se están instalando consultorios de febriles. Vale decir que uno tiene una sospecha, concurre a la guardia, a un hospital, a un centro Sí. de salud, y dice, a mí me pasa esto. Pero doctor, Entonces- ahora sospechás cualquier cosa. Si va y Bueno, te pero dice, sin entrar el miedo, un hay que dolor, yo entrar- te digo, me duele. Y a mí me duele todo el día. Cuando uno esto. se preocupa, se ocupa. Eso No, es está lo que bien. tenemos que hacer en Vamos a todas dar las los medidas síntomas preventivas. primero. De este señor que está cerca, está en San Pablo, acá 2 horas, 1 hora y media de viaje, ¿eh? San Pablo saca más. Entonces tiene, Mauro, lo otro que tiene es coriza, es decir, acá le llaman coriza a esta mucosidad en la nariz, ¿no? o sea, tiene moco. El ministerio dice que son compatibles con la sospecha de la enfermedad del coronavirus 2019, Ajá. COVID-19. Dice que el paciente está bien, pero que mañana se va a conocer la contraprueba que se le está Está bien. realizando. Según los médicos que lo están tratando, dice que hay un 90% de posibilidad de que sea efectivamente coronavirus por todo el cuadro que presenta y por donde estuvo, ¿no? Donde Un estuvo. coronavirus, En la digamos, región leve. Lombardía, donde existen varios casos. Un coronavirus leve, que no representa gravedad, ¿eso me está diciendo? No. Él está en estado, en estos momentos, claro, estable, pero sí, por todo el cuadro que representa, según el Ministerio, inclusive de Salud, la nota que emitió dice que el paciente estaría bien, pero Por eso. que recibe orientaciones y hay una precaución en cuanto a sus cuidados, pero que mañana se dará a conocer la contraprueba, pero existe un 90% De de que sea- posibilidades ok. de que él, por este cuadro, haya Muy bien. sido afectado. Único caso, Patricio. Hasta ahora. Sí, hubo 140 casos que fueron investigados y tú sabes Hay que uno hubo dos confirmado. aviones que llegaron acá con gente procedente de Guangzhou, de la región más afectada de China, que fueron traídos por el gobierno, fueron colocados en esta cuarentena en Goiás y están siendo liberados de a poco porque no han evolucionado en el cuadro que habían presentado, Ok. de manera que este sería el único caso. Único en- caso. Una posibilidad más concreta de que haya coronavirus en Brasil, ¿no? Aquí en San Pablo. Gracias, amigo, como siempre. Un gran abrazo, No, un gran abrazo a todos. Gracias, ustedes. Patricio. Buenas noches. Italia sabemos. Hoy vinieron 2 vuelos. Aparentemente dijeron, no tengo nada, se fueron a casa. No sabemos qué pasó. Estarían detectados en caso que tuvieran. Italia acá, no parece haber tenido casos en la Argentina, los que vinieron. Sí está el de Madrid, que lo tenías vos, Javier, o alguno, Hugo, lo que quieras. Sí, hay un ¿Cómo caso- es el de Madrid? Hay un caso en Madrid, por lo menos ya detectado, y otros que están en observación para... ¿En dónde? En España. No, Pero en estaba Madrid... Barcelona ya, Sí, en Barcelona estaba también. Valencia, pero ahora el nuevo Valencia, en Barcelona, ahora en Madrid, y hay varios casos que también son como el de San Pablo. La primera prueba dio positivo,
están esperando una contraprueba. Esto significa que además se suma Bélgica y otros países de Europa, algo que llegó por primera vez, como bien indicaban recién, a América Latina. Este dato es clave y atención porque hoy comenzaron con el protocolo. La seguridad, sanidad de frontera está actuando, además de la declaración jurada pidiendo, bueno, algunos rasgos para quienes bajan de los vuelos de Europa. Esto tiende a ampliarse también a los buques que llegan a la Argentina, así que hay recomendaciones muy específicas y se redobla justamente el esfuerzo para evitar que llegue a la Argentina. Mauro, te digo de Madrid, es un joven de 24 años. El anterior... Claro, porque atacaba más a los viejos. Sí, ¿no? y el anterior, en el caso de Barcelona, tiene 36 años, también joven. Bueno, los jóvenes. El de 24 años de Madrid está en su casa a la espera de ser trasladado del hospital. Italia no cerró la frontera. Bueno, acá viene el tema. El caso de los 24 años de Madrid venía también de Lombardía. Sí. Es decir, los dos venían del mismo lugar, por ejemplo, tanto el de San Pablo como Tal cual. el de Yo Madrid. le decía al doctor que eran los viejos porque en el crucero, un argentino tenía 80 años, Sí. el crucero ese que estaba en Japón, ¿te acordás? Edgardo. Sí, pero quiero hacer una aclaración. Vamos a aclarar bien desde el punto de vista médico. No, desde el punto de vista médico es, digamos, un virus que puede atacar a todas las edades. ¿Está bien? Lo que sí difiere que en el 80% de los casos que fueron pacientes, la mortalidad varía mucho con la edad. Es decir, inclusive una beba china, una bebita de 17 días que contrajo el virus. Y una mujer embarazada. Por eso, digamos... Está bien, bueno, pero lo que primeros quiero casos decir es fueron que, de fíjate edad. vos, por ejemplo, a los 24 años la tasa de mortalidad no llega al 1%. A los 80 años es el 15%. Entonces, lo que yo te decía. mortalidad. Sí, pero vos, para no confundirnos, no es que ataca nada más que a las personas No lo dije. adultos mayores. Son los que Tienen mucho más riesgos los adultos mayores y aquellas personas que tienen, justamente, son hipertensos, diabéticos, asmáticos. Por eso. Es decir, muy parecido a la gripe, para que Ahora, la gente entienda. Vamos a repasar los síntomas, más o menos, si es que tiene un orden, porque ya la gente que está mirando dice, ¿pero qué? Yo tengo... Resfriados hay 2 millones de personas en todos lados, ¿no? Sí, porque le duele la garganta, un poco de fiebre. Yo mismo llevé a mi nieto acá a Los Arcos, tenía 38,5 y me dijeron, tiene fiebre nada más. Y le dije, bueno, por eso, fiebre nada más, quédese tranquilo. No era nada más que fiebre, era mucha fiebre. Pero ¿sabés cómo se diferencia? Hay que agregar la noción de contacto de foco. Si vos tenés un paciente, justamente, que tiene 38,5 con estos síntomas, tiene dolor de garganta... Nada más tenía. Claro, Por eso pero dije fiebre nada más. tu nieto, en el caso de tu nieto, vamos a poner un ejemplo concreto, en el caso de tu nieto, no estuvo en relación con nadie de la zona en donde... No, chiquitito. No importa, pero lo que te quiero decir, que si yo tengo un paciente que me viene, digamos, de Italia, donde está en la parte norte, Lombardía, o me viene de China, ahí sí, digamos, con este cuadro tengo que hacerle el hisopado y la contraprueba. Estoy diciendo a la gente que no se apure si no tuvieron contacto, lo que vos decís, lo estoy refrendando. Si los chicos tienen 38,5, fíjense con tranquilidad de llevarlos, pero no se vuelvan locos, pues yo me volví loco. Y en casa de la 38,5 vamos corriendo con el coronavirus. Lo primero que te pegás es un ataque de locura. Tiene fiebre elevada. Por eso dame el orden, denme el orden de lo que pasa. Fiebre alta primero. Mirá, vamos a decir que muchos pueden ser asintomáticos, no tienen síntomas, cursan con la virosis. Está bien, pero dame los habituales. Sí, los habituales son fiebre. Primero, fiebre. No, fiebre. Dolor de garganta. Dolor de garganta, podés tener una coriza, es decir, estornudo, mucosidad y tos seca. Eso hasta ahí. Es una gripe normal, ¿no? Es como un síndrome gripal, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia como para hacer? No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Yo no puedo saber eso. No, salvo que te hagas el estudio, el Voy hisopado. corriendo y le digo, tengo esto. Sí, bueno, por eso digo que a diferencia, el médico tiene que estar entrenado para diferenciar. Señor, ¿de dónde vino usted? Digamos, ¿en dónde tuvo contacto con gente? No, pero te tenés que preguntar, más habiendo estado... Por eso, digamos, porque si no, no le vas a pedir un hisopado a cualquiera. O no le vas a hacer un PCR a cualquiera. Yo no pido nada. Yo voy, llevo al paciente y le digo, mire, está acá. El tipo te hace el hisopado. Supongo que inmediatamente va al hisopado, sabe lo que hacer. No te lo descarta si lo más. Te dice, no, está bien, vuelvo a su casa. 38,5. Hoy no es para mandar a tu casa.
Entonces el tipo sabe el procedimiento. Dice, ahora va el hisopado, ahora va esto. Sí, pero hay saber- muchas virosis respiratorias Está bien, y todavía lo no sabe, tenemos un pero caso. Son médicos, Edgardo. Si no confío en lo que saben ustedes, ¿qué voy a hacer? No le voy a decir yo lo que tiene. Perdón, La pregunta es, ¿cuáles son los síntomas visibles? lo que pasa que, perdón, desde el punto de vista veterinario nosotros manejamos también epidemias y un poco es lo mismo que pasa en medicina humana, que los mismos signos clínicos o síntomas pueden ser compatibles con un montón de enfermedades. Bueno, Entonces, lo que dice el doctor es muy importante porque existe una ficha clínica que hay que llenar para ver qué hizo esa persona. ya sé. Varios días. Es elemental eso. Bueno, pero es que es muy importante para Está bien, saber qué pero yo camino... si lo llevo al hospital lo van a llenar. Van a decir, mire, yo no tengo problema con eso. Bueno, es que Quiero ahí van a saber decir- al revés, yo lo que pedí se lo dije. ¿Por qué tema debo llevarlo yo? ¿Por una fiebre alta? ¿Por un dolor de garganta? Y por una mucosidad. Porque si no, lo otro puede ser una gastritis. ¿Qué sé Y yo? hay que ver el foco de contacto. ¿Por qué Mauro. cosa yo podría sospechar que el tipo tiene esa enfermedad? Por Porque- estas tres cosas. Porque viajó y tuvo contacto con él, algunos de los... Sí, a ver, una pregunta que voy a hacer bien, está bien. Dolor muscular, ¿tiene que aparecer también? A ver, todo, digamos, este cuadro, obviamente, las virosis, una de las cosas que producen es dolor generalizado, decaimiento. Sí. Eso en general no lo dicen, digamos, del curso del coronavirus, pero están todos los grados, es decir, esto es leve como un síndrome gripal común, hasta aquella persona que tiene problemas en la inmunidad o que Bien. tiene factores de riesgo que te explota con una neumonía. Entiendo. Me voy a España un minuto, porque España hoy está dividida en Barcelona y Madrid con estos temas, ¿no? Y Valencia también. Canarias también. Canarias también. Canarias, Me voy a Mazorca. Cristian Nieto, en Barcelona, que me cuenta. Buenas noches, de la televisión argentina. Soy Mauro Viale, representando aquí mucha gente profesional y demás. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches, Mauro, ¿cómo andás? Bien. ¿De qué hora es ahí ahora? Son 4 horas más, ¿no? 11, 12, 1, Sí. 2 de la mañana. 2:15, 2:20 de la Te mañana. agradezco mucho, Cristian. ¿Exactamente dónde estamos ahora? Yo estoy en Barcelona, a 10 cuadras del Hospitalet, donde está internada la paciente, esta residente italiana que hoy Muy bien. anunció tarde el área de salud de Barcelona que fue confirmado el primer caso de coronavirus en Por eso. Barcelona. Barcelona tiene una paciente. Así es, una paciente que estuvo de visita 10 días en la zona de Milán y Opa. Bérgamo, donde están el epicentro, digamos, del problema en Italia. Estuvo de visita, llegó, empezó a tener síntomas de la enfermedad. El lunes a la noche, hora de España, se acercó al hospital. Cuando se confirmó, digamos, se dejó internar esta paciente y después estuvo en resguardo o 25 personas que tuvieron contacto directo con esta paciente, digamos, se las dejó en confinamiento, aislamiento en su O departamento. sea, Barcelona tiene una paciente, un caso hasta ahora, que es una mujer contagiada en Italia. ¿Es eso? Aquí es una residente, una italiana que vive acá en Barcelona, que fue a visitar al Por norte de eso. Italia familiares y volvió. Una italiana que viajó a su país y volvió contagiada. Perfecto. Por Italia el tema. El tema de Madrid, bueno, lo está cubriendo, ¿no? Solamente Barcelona. No, Barcelona y después, bueno, lo que tuvo Barcelona que ya fue afectada económicamente fuerte con el coronavirus porque hace 2 semanas se suspendió el principal congreso de telefonía móvil del mundo y eso también fue una fuerte pérdida para la ciudad porque en una sola semana vienen 25.000 personas y casi mueve 30.000 millones de pesos más o menos, así que digamos, me imagino. había sido primero Bueno. afectada económicamente y ahora bueno, ya se confirmó el primer caso. Primer caso, una mujer. ¿De qué edad la mujer, me dijiste? Es una mujer de alrededor de 30 años. Así Jovencita, otra mujer joven, La- italiana. Ok. Gracias, Cristian. Gran abrazo, gran abrazo. Muchas gracias por todo. Entonces vamos a repasar, muchachos, lo que sé para ver qué saben. Sí. Tenemos España, Italia, Francia, Austria, Perú. Austria, Suiza, Croacia, Suiza, Bélgica. Bélgica Bélgica, Alemania, Francia, todo. Europa está en y desastre. San Pablo, lo que más nos preocupa, No, 22. no, estoy hablando de Europa. Estoy hablando Sí, de sí, Europa. pero 22 millones de habitantes. Espera, espera. sí, Estoy hablando de Europa. Europa cerrada con la enfermedad. Europa, la gran Europa, la cura del mundo, la Se filosofía. suspenden Reino todas las Unido también actividades. tiene casos. ¿Bien quién? No, espera. Europa casi toda.
Sí. Lo más importante, Europa está contaminada, primer tema. Alemania tiene 17 casos. Alemania tiene. Reino Por eso Unido digo. tiene 13. Francia 14. Ahí está. Para darte así un poco una idea, aclaro que algunos de estos casos son no se contagiaron en su país, se contagiaron en el crucero, se Bien. contagiaron... Asia, vamos a Asia. Bueno, China ni Bueno, hablar. Asia hay un montón. Bueno, te digo quiénes están con muertos. Vamos a empezar por ahí. No, espera, dame los países de Asia que tienen. Bueno, por ejemplo, Irán, bueno, vamos a Oriente Medio Asia, lo hacemos así Oriente Medio, rápido. Asia, está bien. Tenés el caso de Irán, que es el que más explotó junto con Corea del Con el Sur. viceministro de Salud que está contaminado. Exactamente, hay 12 casos en Irán, 10 en Corea del Sur, 4 en Japón, 2 en Hong Kong, 1 en Taiwán, 1 en Filipinas. Después tenemos Tailandia, tiene 37 Bueno, casos. Israel tiene 2 casos, ¿no? Israel No tiene te 2 quiero casos, comentar a Israel después nos después. podemos charlar. Uno es del Diamond Prince, que era del crucero. crucero. Otro todavía no se puede explicar cómo se contagió. Después Pero, lo está bien, podemos pero charlar. tiene 2 casos. Israel Tiene 2 por lo casos. menos- Malasia tiene 22, Bahrein tiene 23. Bahrein, Sí, Vietnam, 16 casos. sí. Corea, Emiratos Árabes Unidos, Corea, ya te digo, Emiratos Árabes tiene 13. Corea del Sur Tailandia tiene. también tiene. Tailandia tiene- también tiene. Toda la tiene- zona del sudeste asiático. Bueno, todo lo que es sudeste asiático, Bien, sí. China, Ahí Japón, casi toda todos esa los zona, Filipinas, toda esa Bueno, zona es la tenemos zona roja. Corea del Sur, Corea del Sur Sur. es el segundo país con el brote más importante. Claro. Tiene casi 1000 casos. No es la de Kim, es la de la otra. No, Bueno, la Corea a del ver, claro. la de te Kim cuento algo. no se sabe nada, porque tenés, No dice nada. a ver, tenés Corea del China Norte. en el norte de, Bien. Vamos pegando a a Corea del limpio. Norte. Vamos a pasar Con el limpio, el sur. señor está cenando. Tenés todo el mundo contaminado, a excepción de algunos países, entre ellos todavía la Argentina. A excepción, no nos informan, nos dicen que no hay. La Argentina no tiene casos. A ver. Aparentemente. Te lo cuento y hablamos, de paso, de Aparentemente la Argentina tiene casos. aparentemente no hay. La Aparentemente Argentina, tiene Mauro, tiene 4 que están en cuarentena. No, Dos no, pero no tiene de La casos. Plata. son No, casos, está son bien, pero casos. son 2 en La Plata, Está bien. 2 en la ciudad de Buenos Aires. No tiene caso contaminado ninguno. No, ninguno dio positivo. Hasta Algunos ahora con 2 análisis. Argentina no ninguno tiene caso. De Uruguay no tendría porque no te informan que hubo nada. De Argentina y Uruguay. Por ejemplo, la India que es un país muy populoso, tiene 3 casos y los tiene planchados hace días solamente Bien. por De ahora. América, cercano a nosotros. ¿Paraguay tiene? No. No, No no, importa, Latinoamérica el único caso es San bueno. Pablo. Bolivia tampoco. Vamos a ver, eso se dice. Hasta ahora es Está ese. estallando alrededor nuestro. Ahora, da la también vuelta. te cuentan de que esto es una enfermedad que prácticamente está en el hemisferio norte. Entonces hay que explicar no solamente el caso de San Pablo, los 12 casos del sur de Australia. Perdón, ¿no hay 240 casos explotados en Chile? No que Hay- tengan. Claro, porque el 290 virus se en estudio. desarrolla mejor por debajo de los 20 grados, entonces Bueno. te explican que Está bien, está nuestro bien. hemisferio no está ahí, digamos. Yo no compro eso. Sí. ¿Hay 240 casos en estudio en Chile? Sí. Sí. Bueno, ¿por qué no va a haber uno quizás en el Por próximo día? supuesto, es que la información es día a día. El caso de San Pablo mañana es la contraprueba, pero atención Bueno, porque San Pablo. ahora tiene- al revés. Sí. ¿Por qué Argentina no tiene? A los médicos, veterinarios. Yo creo que uno de los temas es el climático, otro porque todavía no llegó. ¿Qué tenemos que hacer? Porque este diagnóstico está, ¿qué tratamiento hacemos? Prevención. Y acá para hacer la prevención tienen que actuar muchos estados, es decir, no estados del gobierno y todo eso, sino los sanitaristas, tienen que actuar también todos aquellos que tienen que prever medidas arquitectónicas en los hospitales porque por si esto explota, después si no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿dónde vamos a aislar a la gente? Esperemos que esto nunca suceda. No tenemos por ahora. Tenemos no lo suficiente, estamos No trabajando. tenemos casos confirmados. No tenemos casos confirmados. Para que no haya casos hay que prevenir, hay que controlar lo que viene, hay que ver de dónde vienen, hay que controlar mucho al equipo de salud. El equipo de salud es muy vulnerable. Los primeros muertos que hubo en China, junto a los primeros muertos, fueron del equipo de salud. Y son una forma Los también... médicos, de... decís vos. Claro. Los médicos que se ocuparon se contagiaron inmediatamente y Lógicamente, murieron. entonces acá tenemos que hacer ya, nosotros estamos haciendo un protocolo para prevenir al equipo de salud, a los médicos, a nuestros colegas si esto aparece. Nosotros tenemos responsabilidades, el Estado también. Acá hay que proveer un montón de cosas. ¿Qué va a pasar con los barbijos? Los barbijos no son los que yo uso para operar. Los barbijos son los que se llaman N95. Mira, la mitad dice que sirve, la mitad dice que no sirve. No, el N95... Dejemos los barbijos para después. Primero lo que hay que saber es por qué no tenemos, gracias a Dios. Bueno, no tenemos porque todavía no llegó. Entonces tratemos que no llegue. Eso es otra cosa. Tratemos que no Vos lo llegue. que está diciendo es que va a llegar. Esperemos que Todavía no. no llegó. Pero la posibilidad está. En medicina 2 más 2 pueden ser 5.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar que nos llegue, tratar de prevenir para que nos llegue, tratar de saber que vamos a Están estar viniendo bien. 2 aviones por día a Italia, Y 2 bueno, por día. Están viniendo de empecemos a hacer España, los Madrid, controles. Barcelona No también. demoremos más, no perdamos un algunos minuto. pueden llegar Pablo, contaminados. acá lo importante, a ver, me parece que ya a esta altura estamos prácticamente en un nivel de pandemia. Sí, lo dijimos. Todos los países, la OMS, que nuclea, digamos, la salud pública de todo el mundo, está diciendo prepárense, Estados Unidos se está preparando, Sí. todos tienen casos. A ver, ¿por qué no deberíamos tener? Sí, vamos a tener casos. Bueno, eso quería escuchar, es Bueno, verdad eso. vamos a tener casos y lo importante, como acá decía Jorge, me parece que estemos preparados, que nuestros hospitales, que no se, que, digamos, que haya un caso, que haya varios, no significa crear una psicosis en la gente. Tenemos que llevar tranquilidad. Una pregunta. Pero nuestros equipos de salud y nuestro sistema de salud tiene que estar preparado. ¿Y está preparado el sistema de salud? Yo creo que depende, a ver, digamos, algunas cosas, los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, yo tengo el mejor de los conceptos. No sé, Jorge podrá decir qué Un segundo. están hoy. Pero ahora vamos al debate. Pero dejame meter este audio que quiere meter Rafael, que es nuestro productor, que dice que es interesantísimo. Ahí que se pidió el protocolo, ahí vamos a escucharlo. Es el audio del avión, a ver qué fue la prueba, dale. 2507, Seiza. Dijo que desde esta dependencia tenemos un protocolo para preguntarle en cuanto a ser afectados si usted considera que es un producto infectado de coronavirus. Nosotros no tenemos los suficientes antecedentes como para poder entenderlo. En base a los síntomas que presentó, podemos tratar estos síntomas de una gripe común. No tenemos ninguna presencia clínica que es algo más grave que ellos, pero de todas maneras, vamos a tener nuestro protocolo, creo que sería mejor que lo realizan todos, porque nosotros no tenemos los antecedentes como para poder determinar que es algo más grave que cualquier reacción. El tema es que nosotros tenemos el protocolo para aislamiento. Por eso le digo, yo no consideramos que sea algo inusual en absoluto. Pero lo puede dejar un médico a un mejor. Este es el audio que llega un Ahora, avión. ¿En qué caso? Contalo. 8 de febrero, 8 de febrero. 8 de febrero, 3 de Ahora. la tarde, sí, exacto. Llegaba de Santiago, un Skyline desde Santiago de Chile. El avión. Exactamente, por eso el piloto chileno le comunica a la torre de control a propósito de esta duda que tenían. Reitero algo que contábamos ayer. Los pilotos, si detectan algo, tienen que informarlo. Están obligados a Ahí informarlo. quién llama a quién. Ahí llama a la torre de control al piloto, Al piloto. preguntándole porque había un pasajero con algún problema. Entonces la torre de control lo que primero le pregunta es ¿cuáles son los síntomas? ¿Tiene fiebre? Sí, detectamos fiebre y bueno, todo lo que hemos escuchado. 8 de febrero, compañía aérea de Santiago de Chile Para hacia la nosotros República la gripe común, le dice el piloto. El piloto, claro, porque no tiene, vio que dijo, viste que dijo Sí. justamente que no tenía, había una Yo, interpretación de eso. siempre me pregunto Nada grave, por les qué no parece. hay un médico a bordo de la tripulación, ¿no? Sería mucho mejor tener un médico a bordo. Es caro, me dicen a mí. Pero la verdad que el otro día se murió una persona, ahora te habla de un enfermo que puede ser importante. Bueno, los pilotos, las tripulaciones de las líneas aéreas, Sí. todos saben los primeros no, auxilios. pero Ahora, no en saben, pero en este no caso saben. no tienen otra manera Pero más ¿cuál que es el problema de que entregarlo al momento de llegar al A aeropuerto. mí me estaría más contento si hubiera un médico en la tripulación. Sí. Siempre dicen, no, pero eso tenemos uno. Y dice, un médico a mano, viene uno que no Sí. es, y te dice un papelón, Sí, desastre. sí, es verdad eso. Debe ser, claro, un médico a bordo debe ser más caro, pero pagas un poco el pasaje más caro todo y te quedas un poco más Ahora, contento. Mauro, vos Siempre hay fijate episodio. que lo ve un médico. El médico que lo tiene que verlo con todas las medidas de seguridad, desde el barbijo, las antiparras, todo, Sí. todo. ¿Por qué? Porque si no, si ese paciente venía infectado realmente y el médico lo ve sin esas medidas, lo que hay que hacer es aislarlo. Si no, después tenemos 2 infectados. Hay que cuidar también al equipo de salud, primero porque... Que se contagia. ¿Cómo? que se contagia. Pero ¿y cómo se aísla en un avión a alguien que tiene, así como en su momento la gripe A y el Vos SARS tenés- y demás? ¿Cómo hace para contenerlo en un lugar en donde el avión es un habitáculo Claro, cerrado? pero que no es está precisamente presurizado? donde hay que revisarlo si tiene los síntomas Bueno. que son supuestamente de un... Vamos a una conclusión de la Argentina que hoy no tiene hasta esta noche, hasta ahora. Para adelante le digo. Después, contame lo del pangolín, ¿cómo se llama? Ahora contame, ¿viene de ahí definitivamente pangolín y la víbora y todo eso? ¿O es mentira eso? Bueno, esta enfermedad es considerada una zoonosis. Tengamos en cuenta que en la actualidad el 60% de las enfermedades de los humanos
tienen un ciclo o provienen de alguna forma de los animales. En este caso, todas las Todas vienen de enfermedades de tienen los un animales. ciclo, una parte de su ciclo en los animales. Por eso es muy importante el concepto de una salud que se está hablando ahora, que es medicina humana, medicina animal y medio ambiente, todos trabajando en conjunto. Bueno, ahí lo tenemos al... ¿Es este el bicho? al amigo ¿Es este o es pangolín. el murciélago? No, este es el pangolín. ¿Cómo fue el proceso? Bien, acá el problema que tenemos es cultural, básicamente porque el problema de China es que consumen este tipo de animales. Lo Son comen, animales que lo comen. los comen la carne y a su vez utilizan las escamas como tratamiento. Las escamas de este bicho y de otros que hay también en China, y es un problema grave. Claro, pero hace porque- mucho que lo comen. ¿Por qué está yo ahora con uno? Bueno, lo que pasa es que ahora se dio este salto que tenemos que... Hay una palabra que se llama spillover, que es una palabra que quiere decir derrame, que es el pasaje de una especie a otra. Este salto se puede producir... se considera que el reservorio de la mayoría de los coronavirus son los murciélagos, que lo mantienen en el medio ambiente. Que acá y en la Argentina hay. Hay murciélagos, Hay muchos. hay muchos Hay murciélagos, muchos. Cuidado con esto que no es una mitología china ni japonesa. Hay en la Argentina China. hay murciélagos, pero bueno, no hay que tampoco... Los murciélagos cumplen un rol muy importante Sí, en la bueno. naturaleza, También, pero son murciélagos. pero cumplen un rol muy importante. Si desaparecieran los murciélagos, No. tendríamos un problema muy grande con los vectores, con los insectos que ellos comen. ¿Pero qué? Si no están los murciélagos, tenemos más insectos. Tendríamos más Tenemos que insectos recurrir a los porque murciélagos. claramente Es que muy sí. loco eso. Es así, es un equilibrio ecológico, ¿no? Bueno, En este caso el pangolín se usa las escamas para tratar asma, artritis, reuma, y el problema que tiene es que justamente los capturan, hay un mercado negro ya se van extinguiendo, y ¿no? se va Sí, se va a quedar extinguiendo. un Sí, poquito. lamentablemente Bueno. hay un virus que se encontró en los pangolines que tiene un 99% de homología genética con el coronavirus Bueno, COVID, ¿no? Ya tenemos todo el cuadro, ya llegó por esto, ya sabemos lo que tenemos, no tenemos, hasta ahora nos dicen que no tenemos, está picando cerca en Chile posiblemente, en Brasil está cerca, bueno, pero no al lado de Argentina, digo, voy a hablar de la Argentina, porque la gente que está mirando dice, bueno, ¿qué hago yo ahora después de este cuadro demoledor que me dieron todo? Bueno, tenemos cerca, nosotros dicen que no tenemos ni Uruguay ni nada, pero tenemos cerca, San Pablo ya ganó más, todo eso está cerca. ¿Cómo sigue esto? ¿Esperamos que venga un caso o que no venga? ¿Hacemos algo extra a lo que estamos haciendo? ¿O nos sentamos a mirar que nos toca a nosotros? ¿Qué hay que hacer? Mauro, digamos, llegado a un punto es imposible, esto es como un arquero que quiere atajar 100 pelotas que se la tiran a la vez. Es decir, vos podés controlar los aviones de Italia, supongamos que esto empieza en San Pablo, tenemos, ya en Bueno, San ¿qué hay Pablo que hacer? tenemos más de 10 aviones que vuelan continuamente. No lo sé, por Sí, eso. yo lo que creo que hay que hacer es justamente lo que decía Jorge antes. Tenemos que preparar nuestros equipos de salud, que esté muy bien el protocolo, informar a la gente Ya con la verdad. les contamos que va a llegar, eso decís vos. Yo creo que, a ver, tranquilamente un caso o más casos se pueden filtrar. Y una vez que llegue el primero, ¿qué nos pasa? Bueno, se va a aislar ese caso, se tendrá que detectar, ver cuáles fueron los contactos, por eso es importante el seguimiento. Y me parece que los niveles de alerta van cambiando, o las estrategias, de acuerdo a la situación epidemiológica. Bien, nosotros no es lo tenemos- mismo tener un caso Sí. que tener 900 o 1000 como tiene Corea, Nosotros, por que no ejemplo. sabemos nada de esto, no ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos? Mira, estar, digamos, hacer primero, digamos, lo que diga la autoridad sanitaria con respecto. Nos lavamos las manos. No tenés que usar barbijo, te tenés que lavar bien las manos, como cuando hacíamos la gripe. Sí. Si vas a toser, tenés que poner el pliegue del codo. Si tuviste, digamos, esto no es que se contagia porque vas caminando por la calle y una persona... Es decir, que use un barbijo, solamente los pacientes tienen que usar barbijo o los profesionales de la salud que Una atienden. pregunta, ¿y Sí. qué riesgo de vida hay real? Porque la gente dice, esto llegó a Brasil, evidentemente puede llegar a la Argentina. La preocupación y la prevención son esenciales. Ahora, ¿es realmente grave o solo las personas con algún problema, alguna afección, la gente mayor, los bebés? Mira, este es Pueden correr digamos, peligro. es un virus nuevo, lo que estamos viendo, hay muchas cosas todavía que tienen que verse, como esperemos que no mute el virus,
pero lo que se está viendo que los factores de riesgo son poblaciones vulnerables. En este caso, a diferencia de la gripe que ataca a los más chicos y a los más viejos, esto, digamos, de acuerdo a cada década, 50, 60, 70, 80, tienen más posibilidad, digamos, de afecciones graves. De todas maneras, para llevar tranquilo... Ya lo que le pasa al viceministro. Sí, al viceministro de Irán se contagia. En el aire le da. No, está bien, pero digo, a ver, tampoco hay que llevar, digamos, la psicosis a la gente y llevarle tranquilidad de que porque llegue uno o más casos vamos a entrar en una epidemia global como te muestran las películas. No es así. Perdón, a lo mejor sí. Porque no se está en todo el mundo. No, si nosotros tomamos. Yo le llevo la tranquilidad, pero también quiero llevar la verdad, ¿eh? Claro, ahora, la verdad es que posiblemente llegue, puede ser. También la verdad es que todos nos tenemos que preparar. Vos decías algo, Mauro, ¿qué hay que hacer? Nosotros, ¿Qué hay que hacer? El individuo que no está hay que lavarse las manos, ¿qué hay que hacer? Sí, todas las medidas higiénicas universales que recontra sabemos. Alcohol, gel, todo eso. Hay que aplicarlas. Mauro. Hay que aplicarlas. Después hay que mejorar cada uno. Lo que yo digo parece utópico, pero es ponerse de la mejor manera posible de su salud. No nos olvidemos que en caso de contraer el virus, aquellos que son poblaciones más lábiles tienen más posibilidad de muerte. Vamos a la Argentina con el CTV. Nosotros tenemos población frágil. Sí. Tenemos 40% de pobreza. Sí, pero un sistema público de salud muy interesante. No cabe duda. Pero bueno, después te ataca fuera del hospital esto, no te atacan en el hospital. No, pero el sistema de salud no solo es el hospital. Y vos, pobre, estás frágil. Eso es un problema. Claro, pero el sistema de salud no solo es el hospital. Es estar atento precisamente en las poblaciones más frágiles. Pero si la gente pobre apenas llega al hospital. Pero el sistema de salud tiene que estar ahí atento, no solo en la comida. Pero vamos a la realidad, no es lo que debe ser. Lo que es que la gente pobre apenas llega al hospital. A veces hace cola de horas y días para llegar al hospital. Bueno, acá hay consultorios para el que viene, se llama consultorio de febriles. Sí. No es lo mismo que el que viene con un cólico vesicular que el que viene con fiebre. Sí. Entonces se orientan por ese lado. Ojalá. Es que existen ya. Pero yo creo que hay estupendos médicos, pero la gente yo la veo haciendo cola por cuadra y cuadra y cuadra de las 5 de la mañana. Nosotros estamos en una situación especial. En este momento estamos en un brote de un virus. Yo sé de las colas, lucho contra eso todos los días hace muchísimos años. Por eso. Claro, y luchamos para que la salud pública llegue a la gente y no la gente a la salud pública. Está bien, pero son palabras muy lindas y yo te creo. Son realidades. Y yo te no creo, son pero la palabras, verdad Mauro, son es que realidades. la gente vulnerable en la Argentina tiene enormes problemas de salud. Pero ¿sabes qué pasa? La gente vulnerable en Argentina tiene más problemas precisamente por los virus o por las cloacas que por lo que pasa en los hospitales. Por lo que pero yo no le estoy echando la culpa al hospital. Por toda la estructura de ser una persona frágil y pobre, tiene más problemas que los que llegan. La verdad es esa. Tendrá que moverse ahí. Nosotros tenemos un 40% de población frágil y no me cabe duda. Por eso hoy los hospitales públicos... Por eso no quiero que llegue, porque si ataca a esa gente, vamos a tener una debacle. Yo creo que antes de que no. Es una pandemia, no. ¿Sabes qué quería? A ver si me permitís, Mauro, pedir el video del viceministro de Salud. Porque este es un síntoma. Iraní que se compone es un síntoma. Y eso está bueno. Miren cómo se refriega una y otra vez la frente y demás. Digo, estos son los síntomas, televisor, doctor. Miren, una vez más. Está con fiebre, sí. Pide un paquete de toallitas. De papel. Eso es fiebre, ¿no? Para empezar a secarse. Seguramente tendría fiebre, digamos, no se sentía bien, a lo mejor empezaba a escurrir. Que al tipo no le importa nada, está dando Vicente. Bueno, pero la importancia de esto, de lo que vos estás haciendo en este momento, Mauro, llevando esta concientización, es evitar que un individuo que esté con un coronavirus esté en una reunión absolutamente pero él lo sabe que tiene coronavirus. Sí, pero si tiene fiebre, tiene molestia, etcétera, etcétera, ahí le traen la cajita de pañuelos. Ahora, el que está al lado, ¿es más que probable que esté contagiado o no? No, a ver, está a una distancia que está a menos de un metro. Si estornuda o habla, las gotitas de flush, digamos, de la saliva pueden contagiarlo, pero se va a contagiar, depende de la inmunidad del que esté al lado. Es decir, no todo el mundo es susceptible de la misma forma. Yo preguntaba si la salud pública argentina está preparada, porque se supone que van a poder detectar a los primeros ingresados, que espero que no, a la Argentina con el virus. Ahora, ¿eso puede extenderse de un modo que pueda desbordar a la estructura de salud que tiene la Argentina? Mira, las epidemias, digamos, son impredecibles. Una vez que tenés un caso cero, vos viste que en Italia pasó de tener 100 casos a 300 en 24 horas. Sí, eso puede pasar. Pero yo creo en la salud pública argentina. Yo me formé en un hospital, que fuimos compañeros con Jorge, y creo que nuestros hospitales, obviamente que la ciudad de Buenos Aires no es toda la República Argentina. Acá justamente hay un Ministerio de Salud Nacional, tenemos un sanitarista de ministro, y se
yo creo que se va a pensar todas las, digamos, los carriles o andariveles, como bien decía Jorge, si está el consultorio febril, el aislamiento preventivo, lo que no tiene que entrar la gente, así mañana se anuncia el primer caso, en el pánico y la psicosis generalizada. ¿Cómo hace, doctor? No, bueno, porque hay que llevarle... Una cosa que te agarre acá en Barrio Norte, otra cosa